Medio siglo de una iniciativa ciudadana que cambió la manera de movernos en Bogotá y de apropiarnos de la ciudad. 50 años de la ciclovía, sus avances, sus retos, sus protagonistas. De eso hablamos en este especial. Ya están listos nuestros primeros invitados, así que gracias por estar en sintonía. Bienvenidos, bienvenidas. Especiales ahora con Yamit Palacio. Nuestros invitados y una invitada, Ángela Paola Aguilar, es la alcaldesa de la bicicleta. ¿Le digo alcaldesa o le digo Ángela? Bienvenida. Gracias, alcaldesa Ángela. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Y el director del IDRD, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, es Daniel García. Bienvenido, director. Gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. El primer dato a propósito de este aniversario es el de la creación. Serán probablemente 2 años de celebraciones. Miremos el dato. Estamos hablando de una creación, de una primera movilización ciudadana el 15 de diciembre de 1974. Pero el 7 de junio de 1976, es decir, 1 año y medio después, fue la expedición de los decretos que finalmente dieron lugar a la creación de la ciclovía. Es en estas fechas que nos movemos para hablar de este aniversario, pero qué duda cabe, hay medio siglo de historia. ¿Qué es, alcaldesa, lo que usted más destaca de este medio siglo? Lo que más destaco de este medio siglo, todo lo que une la bicicleta. La bicicleta es un instrumento social, ambiental, económico. Para mí la bicicleta es una pasión. Básicamente empecé por la ciclovía cuando era muy pequeña. Hoy en día lo tomo como un deporte, como transporte. Entonces todo esto es un movimiento que enlaza muchas directrices para poder conseguir muchos motivos. Recordemos de la audiencia qué es eso de la alcaldesa de la bicicleta, de la alcaldía de la bicicleta, porque ahí hay un montón de colectivos, de grupos, de instancias de participación que finalmente depositan en usted una confianza y una vocería. Bueno, en principio, este otorgamiento, este nombramiento de la alcaldesa de la bici es por Bikes, una ONG de Países Bajos, donde en varios países hay alcaldesos como destinados para desempeñar esta labor. Es a nivel mundial. Entonces, así como hay acá en Colombia, hay en Holanda, hay en Alemania, hay en México, hay en todo el mundo. Actualmente en Colombia hay en Armenia y en Medellín. Ya tuve oportunidad con conocerme con la persona de Armenia, en Medellín no he tenido la oportunidad y bueno, nuestra labor principalmente es como promover el buen uso de la bicicleta en la ciudad, independientemente de cuál sea como la línea, si es deportiva o si es para el biciusuario o si es para otros temas como más competitivos, va desde el gusto y claro, pues al ser una ONG es desde el recurso y pues lo que uno tenga en sus manos para poder promover el uso de la bicicleta. Director, la misma pregunta para usted. De estos 50 años, ¿qué destaca? Ya vamos a ver con otros invitados un poco de ese contexto, pero ahora es el IDRD el gran promotor de la ciclovía, lo cual no reemplaza, por supuesto, las iniciativas ciudadanas. Pero ¿qué es lo que usted más destaca de esta historia? Lo que más destaco es que precisamente fue gracias a unos colectivos de la bicicleta, en su momento Procicla, el 15 de diciembre del 74 hace esta gran manifestación del pedal y a partir de allí empieza o se consolida aún más la bicicleta como parte de ese ADN de los bogotanos y bogotanas. La ciclovía es un espacio de encuentro, un espacio de ciudad en donde todas y todos somos iguales. Y creo que ese gran encuentro en el espacio público hace que queramos un poco más a la ciudad. La ciclovía nunca para, la ciclovía siempre, domingos y festivos, las 52 semanas está presente con nosotros. Y es una de las buenas prácticas que además exporta Bogotá al mundo. Está considerada dentro de la Agencia Presidencial de Cooperación una de las 9 prácticas que exportamos. Ha llegado a muchas ciudades en el mundo, ha llegado a Etiopía, ha llegado a México, ha llegado a Chile, ha llegado a muchos países. Y fue gracias a una iniciativa ciudadana que después se consolida, como usted bien dice, 2 años después con un par de decretos del alcalde Luis Guillermo Prieto Campo, gran
promotor también de la bicicleta, el primer alcalde que se sube a una bicicleta como muchos pensábamos. Antes de que estuviera de moda. No, fue Antanas Mocus, fue Luis Guillermo Prieto, allá en el año 76. Entonces, antes de que estuviera de moda, que ahora todos y todas son biciusuarios y grandes, ¿no? El atractivo de la bicicleta. Creo que eso es para la ciudad, hace parte de su ADN y pues nosotros como IDRD lo que queremos seguir consolidando y promoviendo. Ya me va a contar de qué manera ocurre eso desde el gobierno distrital. Por ahora veamos un poco más de esa historia, incluso con la voz de uno de sus protagonistas. Y el 15 de diciembre de 1974 cerramos las primeras vías de Bogotá para demostrar el potencial y la realidad que es el uso de la bicicleta entre nosotros. Es algo que una de las pocas iniciativas de gobierno o de ciudad que no están ancladas a un político o a un partido o a una fase, sino que es permanente. Entonces llevamos 50 años de consolidación de algo que comenzó como algo ciudadano, el gobierno lo retomó y la ciudadanía lo ha defendido. Salieron 5.000 personas. Eso fue una diversión, porque por primera vez los ciclistas, sin tener un objetivo deportivo, sino sencillamente salga a montar en bicicleta, que están las calles para usted. Eso fue el éxito. Ya desde la década de 1890 llegaron las primeras bicicletas a la ciudad. Digamos, un público muy específico pudo usar las bicicletas en ese momento, es decir, las familias más adineradas de la ciudad. Y a lo largo del siglo XX lo que hemos encontrado es un proceso muy lento de popularización. Esta es el afiche de la primera ciclovía. Convencidos de que la ciudad estaba caminando en una ruta que no era el ideal, porque en ese momento, hace 50 años, estábamos metidos en el tema del automóvil, en el tema de la necesidad de hacer evolucionar el transporte público, y con la ciclovía decidimos que era la mejor forma de iniciar un debate público sobre lo que la bicicleta debería ser en esta ciudad. Ya a finales del siglo XX, hacia el año 98-99, pues se pone en marcha el plan de ciclorrutas, es decir, se empiezan a construir ciclorrutas ya desde esos años y a lo largo de las primeras décadas de este siglo, y eso pues da como resultado que más gente se haya tomado las calles, que hayan aparecido numerosos colectivos de ciclistas que han reivindicado diferentes luchas sociales a través del uso de la bicicleta. La ciclovía ha sido ese primer ejercicio para muchos ciclistas en general. Lo pongo en mi caso, yo empecé a salir cada domingo a ver cómo me iba, hasta que un día me animé a ir a la universidad en bicicleta, ¿no? Claro, muy movida por los aspectos ambientales, como, oiga, quiero dejar una huella diferente en el mundo. Pero en el marco de la ciclovía encontré un espacio seguro para practicar esos diferentes movimientos, para generar herramientas, para entender un poco cómo es la ciudad. Bogotá es la ciudad de América Latina con más kilómetros de cicloinfraestructura de alta calidad. Tiene 630 contados de alta calidad, yo creo que son unos 550 por ahí, pero es lejos en América Latina la ciudad con más cicloinfraestructura de alta calidad. Durante 50 años la ciclovía ha demostrado ser un espacio para el encuentro ciudadano, un espacio para la recreación, para el disfrute ciudadano y un espacio también que le ha demostrado a esta ciudad y a muchas otras que el espacio público se puede usar de diferentes maneras. Esa relación, ese diálogo constante con las delegaciones institucionales y la ciudadanía, que es la que normalmente convive en la bicicleta, se ha ido fortaleciendo, ¿cierto? Generando espacios no solamente, digamos, como de mesas de trabajo, sino de acciones en vía, identificando, por ejemplo, puntos pueden ser en términos de prevención, en términos de seguridad vial, en términos de hurto. Y sí, le pegamos al nido de la perra y 50 años después estamos celebrando los 50 años de ese primer episodio, que se repitió el 12 de octubre del 75. Y en el 76 se hizo un estudio. Después del estudio se hicieron 2 decretos que son los que le dan vida jurídica a la ciclovía, porque hasta ese momento era una cuestión absolutamente cívica. Uno sale y mira en la hora pico alguna de las avenidas principales y se da cuenta que la están usando mucho. Es una alternativa viable para andar en la ciudad en viajes
incluso hasta de 10 kilómetros. Y a lo largo de estos 50 años se ha replicado en más de 300 o 400 ciudades en el mundo, en América Latina, en Europa, en África, en Asia. Entonces es como también pensarnos como algo que salió desde aquí, desde la ciudad, pues también ha sido un referente para el mundo sobre cómo planear, cómo usar los espacios públicos de las ciudades. Ampliarla sería lo único, porque el contenido y el concepto está intacto y no hay que ayudarle. Ella sola evoluciona. Ángela Paola Castañeda, Ángela Paola Aguilar es la alcaldesa de la bicicleta y con ella hablamos ahora de una de las cosas que decía una de las activistas en la nota que acabamos de ver, de cómo a partir de la ciclovía han constituido incluso mecanismos de participación, mesas de trabajo, formas de contarle a lo público, a los que toman decisiones, cómo se puede mejorar. Cuéntanos un poquito más cómo funciona eso. Bueno, te cuento, principalmente como labor desde la alcaldesa y con la vocera que estaba hablando ahorita, hemos participado en mesas de trabajo con la alcaldía local de Engativá sobre el uso de la bicicleta. Aquí se articula también con los alcaldes locales de la bicicleta, que esto sí es algo como tal de cada localidad, y también con proyectos que tienen de Al Colegio en Bici. ¿Qué hace esto? Promover el uso de la bicicleta desde la infancia. ¿Sí? Entonces, en estas mesas de trabajo que se ha tratado, la infancia, también la adolescencia y la parte recreacional. La parte también de la infraestructura como tal de cada espacio, pues es primordial para la seguridad y para tanto el peatón como el ciclista, como el conductor, donde todas las acciones viales están presentes. Entonces ahí se ha ido como trabajando estos temas para poderlos como mirar en plan de mejora de lo que no está tan acorde. Director, la ciclovía probablemente es de esas cosas que más democráticas es en Colombia, es decir, ahí cabe gente de todos los ingresos, de todas las razas, de todas las edades, ahí somos... Ahí sí todos somos iguales. Sí, todos somos iguales en la ciclovía. Esa es precisamente, y ahora lo resaltaba, una de sus grandes ventajas y uno de estos espacios en donde en 127 kilómetros tiene la de Bogotá, 127.68, nos encontramos todos somos iguales, sin ningún tipo de distingo, si es una persona de altos ingresos, si es una persona, si es un afro, si es una persona LGBTIQ+, todos cabemos en la ciclovía y esa inclusión es una de las grandes apuestas que precisamente tenemos para la evolución de la ciclovía. Muy bien, veamos nuestro siguiente dato que tiene que ver con la distribución de esas ciclovías en las diferentes localidades de Bogotá. Nuestro siguiente dato que verán ustedes en pantalla a continuación. Son ciclovías que están en todas las localidades de Bogotá. Yo lo que no sé, director, es si haya ciclovía en Sumapaz. Yo creo que es un poquito más difícil, pero al menos en las urbanas, de algún modo, alguna de esas ciclovías toca un domingo o un festivo, alguna de ellas, ¿verdad? Sí, señor. Queremos con la ampliación, ahora vamos a hacer una ampliación en 4 trayectos, tener las 19 localidades. Nos falta Sumapaz, pero tener ciclovía en Sumapaz en su aspecto rural, es una localidad netamente rural, ambientalmente también complejo. Es más, los equipamientos deportivos en Sumapaz tienen una complejidad muy alta al ser una reserva. Pero bueno, digamos, esa es un poco la historia de Sumapaz. Pero usted me decía que hay 4 más en las que se podría extender. ¿De qué manera? Queremos ampliar los trayectos, por ejemplo, queremos ampliar uno sobre la carrera 24, y conectar aún más. La idea original de la ciclovía, cuando la asume el Instituto Distrital de Recreación y Deporte en el año 96, fue unir a los diferentes parques metropolitanos en aquel momento de la ciudad. Entonces, así empezaron los circuitos de su ampliación. Entonces fue unir al Parque El Tunal, al Parque Timisa, al Parque Simón Bolívar, el parque más emblemático de Bogotá, el Parque Nacional, y de esa manera empezó a hacerse los circuitos de la ciclovía. Queremos también seguir sobre esa misma lógica. Tenemos 131 parques estructurantes en Bogotá administrados por el instituto. O sea que si hay nuevos recorridos tendrían que unir más esos parques. Queremos unir los parques, pero también queremos brindar ese espacio a algunos sectores de la ciudad que no cuentan con ese espacio de unidad, con ese espacio de inclusión que es la ciclovía.
¿Y los activistas qué dicen? ¿Dónde haría falta como poner más énfasis en términos de longitud, en términos de nuevos espacios donde valga la pena montar en bicicleta? Bueno, los trayectos largos, la verdad, en los puntos, como en las esquinas de Bogotá, por decirlo así, son personas que usan mucho la bicicleta como transporte para llegar a su trabajo. Hay vías que no están habilitadas con las ciclorrutas, o porque ya es un tema diferente de la ciclovía a la ciclorruta. Claro, pero entonces le propongo, alcaldesa, que separemos una cosa de la otra. En términos de ciclovía, ¿creen ustedes que el trazado que hay hoy es suficiente o haría falta llevarlo a algún lado? Hace falta llevarlo. Por ejemplo, la vía La Boyacá es la única que atraviesa de lado a lado y es solamente en la parte occidental. En la parte oriental corta en la séptima porque no va en totalidad. Y habría un sándwich que vendría siendo la propuesta que propone el doctor Daniel, que es la de la carrera 24. Vendría siendo también, independientemente, o sea, hay que ampliarla y como lo decían también en el video, ella funciona sola. ¿Qué necesita? Una ampliación, sí necesita una ampliación. Y también, paralelamente, en lo que es de sur a norte, las dos vías que hay son la 26 y la 116. ¿Para que haya trayectos más largos? Sí. ¿De norte a sur? De norte a sur y de oriente a occidente. ¿Y eso está contemplado, director? La carrera 24 precisamente es un eje muy importante que va hacia, digamos, el centro de la ciudad, pensándolo en términos de carreras, ¿cierto? De sur a norte, pero también queremos hacer ampliaciones, por ejemplo, en la 170, en la medida de las posibilidades, con la ampliación que se está haciendo allí, la 183, que recientemente se inauguró, exactamente, entonces queremos también aprovechar ese espacio, estamos conversándolo con el IDU, que es nuestro, digamos, gran aliado en la ciclovía, y también ciertas zonas del sur de la ciudad, ¿cierto? La 39 Sur en este momento tiene un trayecto, pero se podría también ampliar para integrar la avenida Boyacá, que efectivamente es la más larga que tenemos en ciclovía, desde la Aurora hasta la 170, igual la avenida Boyacá es la más larga de Bogotá, y queremos entonces unir ya de oriente a occidente sobre esta 39 Sur para hacer la ampliación e incluir aún más usuarios en el sur de la ciudad. Que de eso se trata, de la mayor democratización posible de ese instrumento de política pública, pero supongo que eso costará, porque requiere, por ejemplo, todo el personal y toda la logística que se requiere para un esfuerzo como ese. Eso requiere presupuesto adicional. Eso requiere un presupuesto adicional, lo tenemos contemplado precisamente para la conmemoración de los 50 años de la ciclovía. Es una de las formas como vamos a celebrar estos 50 años con la ampliación de estos recorridos, de estos tramos en la ciclovía. No se me ha olvidado, alcaldesa, el tema de las ciclorrutas, en el que usted quiere hacer énfasis, lo retomaremos en unos segundos, porque aquí hay otros datos que tienen que ver con la ciclovía para que concluyamos ese capítulo. Estamos hablando de más de 127 kilómetros de vías interconectadas. Hay en este momento unos 7.5 kilómetros dedicados a ciclorrutas, hay más de 1,5 millones de usuarios beneficiados, aunque, pues claro, la ciclovía en particular funciona los domingos y festivos de 7 de la mañana a 2 de la tarde. En esa logística, alcaldesa, ¿cree usted que las cosas están bien o dónde ustedes pondrían el énfasis los domingos y festivos sobre cosas que se podrían mejorar en el ejercicio de la ciclovía? De pronto hacer los espacios también para, como todos somos iguales, entonces para el que va con su familia caminando, para el que va con su familia y el perrito, para el que va corriendo y el espacio del ciclista. También incentiva el tema de la economía, porque entonces están los puestos de comida y esto también es muy bueno. ¿Qué haría falta? Como delimitar mejor estos espacios y también darle la oportunidad a que haya más participación económica, porque sé que a estas personas también les hace muy bien este ingreso familiar, ¿sí? Claro. Como tal, de lo que es la ciclovía para el ciclista, la ampliación de más ciudad para la inclusión de la parte del sur de Bogotá. Más adelante veremos el impacto económico que esto tiene, la cantidad de actividades económicas que hay alrededor de la ciclovía. Pero a propósito de lo que decía la alcaldesa, director,
tal vez no haya espacio suficiente para que cada quien tenga un carril. Quiero decir, la familia que está caminando, el que va en bicicleta, el que va trotando. A lo mejor lo que tenemos que ver es un poquito más de respeto y de convivencia en el espacio, de ¿verdad? autorregulación también, de convivencia, de cultura ciudadana en la ciclovía. Los guardianes de la ciclovía hacen un trabajo muy importante cada fin de semana. Son 280 guardianes de la ciclovía. Son las personas... Que son hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí. exactamente. Con sus guías, sus coordinadores, suman alrededor de 340 personas desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la tarde trabajando en la ciclovía. Y eso incluye a toda esta gente que hace perdón lo que le voy a decir tan popularmente, ese camello que significa unos camiones, bajar unas vallas, señalizar, en fin, ¿esas personas están incluidas ahí? Sí, señor, ellos son los guardianes, los que hacen esa labor. Ellos siempre en su orientación hacen este tipo de recomendaciones, disminuir la velocidad, respetar ciertos espacios. Entonces también aprovechar este espacio para hacer un llamado a la atención, a la ciudadanía, a todos los usuarios de la ciclovía, que también acojan las recomendaciones de los guardianes de la ciclovía, que hacen un trabajo muy juicioso, que siempre están muy pendientes de lo que pasa allí y que a veces los usuarios de la ciclovía no hacen mucho caso. Entonces, también es un tema de autorregulación y de atención también a los guardianes de la ciclovía. Veamos ahora a los protagonistas de ese espacio dominical o en los festivos, cómo lo disfrutan, cómo se lo apropian. Aquí están las voces ciudadanas, les preguntamos a las personas en la calle, oiga, ¿qué es lo que más le gusta de este espacio? Lo que más me encanta es transitar por la ciudad, verla como de otras perspectivas, siempre ando como en Transmilenio y verla desde la bici, desde los patines me parece increíble porque uno no se detiene como a ver eso. Me fascina, enamorado de la bicicleta siempre y hacer deporte y la salud primero que todo. De esto el deporte, el poder estar haciendo una actividad deportiva y que sea un espacio seguro. De tener un espacio sin carros para caminar o para ir en bici o para ir en patines, ir como con la tranquilidad de estar con otras personas que están haciendo lo mismo. De pronto eso me hace sentir un poco más tranquilo. Me gusta que baja mucho la contaminación y los carros, ¿no? Se puede disfrutar la ciudad de otra manera. Lo que más me gusta es que le permite a las personas poder ejercitarse, salir a compartir con sus familias y sobre todo un espacio tan amplio para recorrer toda la ciudad en bicicleta, caminando, con los perros o en cualquier medio de transporte. Me gusta mucho disfrutar al aire libre, poder hacer como un ejercicio físico, también mirar pues todo el paisaje capitalino. Este clima pues me parece excelente, aparte pues hay días que es soleado, pero este clima me parece que es como mejor. Si eres turista, como que es un plan súper bacano para conocer la ciudad y no incurrir en mucho gasto, o sea, te da la experiencia de mirar como tal parte del centro histórico, centro comercial, turístico. De las cosas que más me gusta de la ciclovía es la diversidad de espacios que encontramos para todas las personas de todos los niveles. El poder disfrutar de un área que nos brinda Bogotá los fines de semana. Realmente me gusta es que es un espacio diferente. Toda la semana estamos en una cotidianidad de estar trabajando todos los días y pues realmente la ciclovía nos da un espacio de esparcimiento como tal, en el cual podemos sacar a nuestras mascotas, ya que no tenemos pues hijos, más sacamos a nuestras mascotas y pues está apto y habilitado para todo este tipo como de actividades. Lo que más disfruto de la ciclovía de Bogotá es poder hacer algo de ejercicio al aire libre. De pronto y con todas las personas afuera uno se logra sentir un poco menos inseguro, que es como lo que estamos acostumbrados en el día a día. De pronto entre semana uno no tiene la oportunidad de sacar su bici por el temor de muchas cosas y seguro y la ciclovía es un espacio para poder hacer estas actividades. Compartir con la familia, respirar aire, ver variedades de comida, de gente, de deportes. Es muy chévere la ciclovía. La ciclovía, sus usuarios. De la economía hablaremos más adelante porque ese es todo un mundo alrededor de quienes se rebuscan la vida y quienes han incluso
criado a una familia de cuenta de las ventas de domingo o de festivo en una ciclovía. Director, a propósito de estas opiniones que veíamos, ¿alguien se ha puesto a estudiar en serio el impacto que esto tiene en la salud, en el ambiente, y me refiero también incluso hasta la salud mental de los que vivimos en Bogotá? Sí, hay una profesora en la Universidad de los Andes, la profesora Sarmiento, lleva 20 años estudiando la ciclovía en términos de salud. Y, por ejemplo, entre otros datos, nos da que por cada dólar que se invierte en la ciclovía hay un rendimiento de $3 en términos de salud pública relacionada con actividad física. Entonces la ciclovía trae beneficios enormes para la ciudad en términos de prevención en salud pública, en salud mental. Salud mental también es un tema muy importante. La actividad física reduce de manera significativa enfermedades relacionadas con la salud mental. Entonces, sí hay estudios muy serios. La ciclovía ha sido fuente de estudios no solamente de la profesora en la Universidad de los Andes, sino también de mediciones económicas y de diferentes impactos ambientales que alrededor de la ciclovía y el no uso de vehículos, por ejemplo. La ciclovía ya fue certificada el año pasado como un parque lineal de carbono neutralidad debido a la mitigación que cada fin de semana hay en la ciudad por la reducción del uso del vehículo y de motos. Al gobierno Galán entonces le toca completico este aniversario, digamos 2 años de la iniciativa ciudadana, 2 años del decreto. Una vez termine el gobierno Galán, ¿cuál va a ser el gran sello de cambio de la ciclovía aparte de esas 4 ampliaciones que usted mencionaba? ¿O ese es el gran anuncio? Queremos ampliar la ciclovía, también queremos hacer temas de inclusión. Hay una apuesta muy importante por la mujer en el espacio público. Esa es una apuesta de este programa de gobierno de Bogotá Camina Segura del alcalde Galán. Estamos trabajando con colectivos, con nuestras usuarias de un programa tan bonito como Bogotá en bici. Ellas estudian allí, aprenden. Hemos hecho notas aquí en Capital sobre la escuela de la bici y muchas de ellas incluso de edad avanzada han aprendido a montar después de los 60 años. Exactamente, y son mujeres y son personas mayores en su mayoría. Entonces hay una apuesta muy importante por la inclusión de la mujer y su seguridad en el espacio público, y uno de los espacios más importantes sin lugar a dudas es la ciclovía. También estamos trabajando de la mano en ese sentido con la Policía Metropolitana. Estamos ampliando también la seguridad de los usuarios en la ciclovía. En este momento hemos incorporado, gracias a la MEVOC, al general Waldrón, 80 policías, bachilleres auxiliares para cuidar la ciclovía, para hacer todas las alertas que allí se puedan hacer y también para proteger, entre otras, a nuestros deportistas cerca a los escenarios recreodeportivos. Y queremos ampliar también este número de auxiliares en la ciclovía y redondearlo, ojalá, hacia unos 200. Pero ese asunto de la seguridad no es solo para la ciclovía, o no debería ser solo para la ciclovía. Nos decía la alcaldesa de la bicicleta, oiga, en las ciclorrutas hacen falta unas acciones más contundentes en ciertos asuntos de seguridad vial, de infraestructura, de seguridad. Cuéntenos más, alcaldesa, por favor. En una de las mesas de trabajo hablábamos sobre la seguridad de los ciclistas en Bogotá en las horas de la mañana, la madrugada y en la noche, que es como el punto más crítico porque no hay luz día y es un poco más crítico. Y como lo mencionaba el doctor Daniel, poder ampliar, o se pide que puedan ampliar como este margen del acompañamiento auxiliar. Tengo entendido que este acompañamiento es limitado a 50 personas para todo Bogotá.
es un margen demasiado corto para lo que es la ciudad de Bogotá y también para la cantidad de ciclistas que hoy en día se están movilizando por las ciclorrutas. Así como la ciclovía ha crecido en el tiempo, de que la gente ha participado más en estos espacios, que ya también pues no da abasto y necesitamos más espacio, asimismo pasa en la ciclorruta. En la ciclorruta el usuario ciclista pues que se mueve en un trayecto para el colegio o para el trabajo necesita un mayor acompañamiento de pues las entidades de seguridad, independientemente de cada alcaldía o los auxiliares. Ángela, y yo supongo que esos puntos críticos están suficientemente diagnosticados, suficientemente identificados. Sí, han sido muy diagnosticados, han sido estudiados, han incurrido muchos, pues como hurtos, también cosas fatales en esos puntos. Ya están más que identificados cuáles son los puntos críticos de seguridad en Bogotá. Esto también afecta no solamente para el ciclista que trabaja, sino para el ciclista que sale madrugado a entrenar, ¿sí? Que se ha presentado un montón, pues son ciclistas que cumplen como la doble jornada de que madrugan para entrenar y luego van a trabajar. Que la usan para ambas cosas. Supongo, director del IDRD, claro, no es responsabilidad exclusiva suya, pero cuando usted se sienta en un consejo de gobierno o trabaja con las entidades aliadas, el IDU, la Secretaría de Seguridad, la Policía, la Unidad de Mantenimiento Vial, supongo que hablan exactamente de estos temas. Sí, claro. Con respecto a las ciclorrutas, nosotros hacemos una promoción, obviamente, del uso de la bicicleta en aspectos recreativos y deportivos. Pero sin lugar a dudas, dentro de esta amplia red que tiene Bogotá, como mencionaba Carlos Felipe Pardo, de alrededor de 530 kilómetros en muy buen estado y más de 650 que tiene la ciudad, claro, trabajamos de la mano haciendo, digamos, este tipo de observaciones, de recomendaciones a las entidades allí competentes que usted las mencionaba en su mayoría. También incluiría la Secretaría de Movilidad, aparte de los que usted ya mencionó, y de esa manera brindar las mejores condiciones en infraestructura, pero también en seguridad para los usuarios de las ciclorrutas. Esto es un trabajo que obviamente demanda una articulación bastante grande, pero sin lugar a dudas hace parte de esas digamos, observaciones, recomendaciones que sí surgen en el trabajo interinstitucional que tenemos en el distrito. Muy bien, Daniel García, director del IDRD, el Instituto de Deportes y Recreación de Bogotá, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Yamil. Ángela Paola Aguilar, alcaldesa de la bicicleta, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Ambos lo anticipaban, la cantidad de negocios de economía que se mueve alrededor de la bicicleta y de la ciclovía. Miren ustedes, escuchen ustedes cómo es esta fiesta del deporte de la bicicleta, del pedaleo en Bogotá los domingos y festivos. La ciclovía nació en los barrios, en las cuadras. Tocaba cerrada con cinta, piedras, costales. Esa era la ciclovía. 3 o 5 cuadritas y dan de ronda y después ya se iba avanzando. Tú encuentras aquí desde mantenimientos hasta todo tipo de comidas, refrescantes, nutritivas. Ya uno ve de todo acá en ciclovía, es muy chévere. Ya tiene uno sus puntos estratégicos donde para y recarga energías. Son vendedores que iniciaron desde que inició la ciclovía, tienen mucha historia, realmente muchos de ellos llevan más de 30, 40 años, son ya personas de la tercera edad que realmente ya, al igual que nosotros y el equipo de guardianes, tienen un amor por la ciudad, un amor por la ciclovía. Jugo de zanahoria. Eso es lo que yo consumo, precisamente evitando que de pronto algún alimento me haga daño. Me hidrato, traigo mi bebida hidratante y sigo mi recorrido, pero trato siempre de comer aquí. Yo tengo clientes que vine a hacer, bebecitos que llegaron chiquiticos, hoy en día son grandotes, que ya tienen hijos. Yo aquí crié a mis hijos, mi hijo ya es ingeniero electrónico, también lo crié acá. Como pueden ver, nosotros trabajamos en familia. Son mi esposa y mis 2 hijos los que trabajamos acá. Tenemos vendedores autorizados vinculados a la entidad mediante permisos de aprovechamiento económico. En el momento contamos con 156 vendedores distribuidos en vendedores de alimentos, ciclotalleres y accesorios.
ya sabemos que los domingos venimos acá y compartimos, que hay clientes esporádicos como también los hay fijos. Es un esparcimiento también. Muy bacano, muy chévere, porque puede parar donde quiera, se puede tomar un juguito para comprar una botellita de agua, descansar, ¿no? Muy chévere, o sea, me gusta. Llego aquí de 5 a 5 y media de la mañana. Yo soy de primer taller que yo abro, porque hay un dicho de que madruga, Dios la ayuda. Y sí, pasa mucha gente así varada que salen temprano, que le fascinan ir a patios. No falta que los cambios le están fallando, que bajita la rueda. Entonces yo tengo que estar más temprano, ya le tengo todo listo y que llega, pues listo. Yo no trabajara, yo saldría todos los domingos y festivos sin falta. Aparte de saludable, muy rico porque yo veo que vienen aquí amigos, familias, vienen con los perros, con los niños. Yo el día que diga que ya no trabajo más ciclovía, me dedico a eso. Muchas gracias. Muy amable, muy gentil. Ya vimos el asunto de las ciclorrutas y de las ciclovías analizado por activistas y también por quienes toman decisiones, en el caso del Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Ahora veamos esto desde la perspectiva de la academia. Paola Castañeda es profesora de la Universidad de los Andes, es historiadora y es doctora en geografía. Bienvenida, profesora Castañeda, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Usted vio este informe en el que mostrábamos todo lo que se mueve en la economía alrededor de la ciclovía. ¿Qué destaca usted de ello? Bueno, lo primero que destaco es que yo creo que para la mayoría de las personas la ciclovía es su recreación el domingo, ¿no? El espacio de esparcimiento, de hacer deporte, y muchas veces se pasa por alto que también es un espacio de trabajo, ¿no? Y que son muchísimas las familias, y desde los años 80 se reconocen, ¿no? Hemos revisado prensa que nos dice la ciclovía es un desvare para las familias, entonces desde los años 80 vemos que hay familias que cuadran su presupuesto familiar a través de ventas de jugos, de frutas, de mecánica, de raspados y de diferentes cosas en la ciclovía. Pero no solo son estas familias, ¿no? Yo creo que aún más invisibles o invisibilizados son las personas que trabajan, ¿no? De líderes de los guardianes y guardianas de ciclovía, los muchachos, muchachas de colegio que hacen su servicio social en la ciclovía, y las personas que ni siquiera están en calle, ¿no? Aquí tenían ahorita a Daniel García, pues todo su equipo de líderes que, ¿no? A lo largo de la semana está trabajando para que la ciclovía ocurra los domingos. Entonces yo creo que algo de lo que tenemos que hablar de cara a estos 50 años de la ciclovía es de la ciclovía como un espacio de trabajo, ¿no? Y como algo que mueve parte de la economía de la bicicleta, pasando por, ¿no? Las personas que trabajan en la institución, los vendedores o emprendedores de la ciclovía, que tenemos, claro, unos que son muy visibles con sus carpas rojas, sus carpas amarillas, pero también las familias que las vemos sobre todo en los corredores que van por los barrios, que sacan una mesita para vender empanadas, que sacan una mesita para vender, no sé, jugos, limonadas, ¿no? Entonces hay como una muestra muy heterogénea en el fondo, un reflejo de lo que es la economía de nuestro país, ¿no? Lo formal, lo informal, la gente que se tiene que ajustar su presupuesto semanal ocupando espacios como estos. La economía del rebusque, ¿de esa historia se ha hablado suficiente? Porque yo entiendo que también hay como pequeñas controversias sobre ciertos hitos de esa historia de la ciclovía en Bogotá. Usted que es historiadora, que esa es su pasión y su profesión, ¿qué ha averiguado al respecto? De la historia de la ciclovía. De la ciclovía. Yo prefiero hablar de historias en plural, ¿sí? Porque siento son diferentes relatos. No solo son diferentes relatos, sino que yo siento que lo que ocurrió aquí en Bogotá en el año 74, que es el hito que estamos celebrando este año, tenemos que enmarcarlo en una historia local, en unos debates locales sobre qué estaba pasando en la ciudad. Recordemos que los años 70 pues, es una época de un crecimiento demográfico y un crecimiento urbano muy grande. La problemática asociada del transporte, ¿no? De la congestión, si da abasto el sistema de transporte público, pero simultáneamente en los años 70 se están dando cosas como el surgimiento y consolidación del movimiento ambientalista, que tiene que ver con el surgimiento de la ciclovía, ¿no? La búsqueda por promover formas sostenibles de movernos y de habitar la ciudad. Globalmente también se están dando discusiones sobre las ciudades planificadas en torno al automóvil privado, y esa discusión también viene a incidir aquí en Bogotá y a esa inquietud que manifestaban los ciudadanos en el año 74, ¿no? De necesitamos descongestionar nuestras calles, no podemos seguir este rumbo de construir y que nuestra ciudad siga creciendo en torno al automóvil. Y ahí surge, ¿no? La bicicleta, y lo vemos en la prensa de la época, que es hermosa de consultar,
un invento de hace 200 años, la bicicleta resulta ser el vehículo del futuro para hacerle frente a desafíos contemporáneos y asegurar pues, la ciudad del futuro. Entonces yo hablo de historias en plural para dar cuenta como de estos procesos en diferentes escalas, lo local, lo nacional, lo global y estas discusiones que convergen en la gran manifestación del pedal el 15 de diciembre del año 74. Ya posteriormente hay hitos institucionales, los decretos en el año 76, la consolidación de la ciclovía como la conocemos hoy en los años 80, en los años 90 durante los gobiernos de Mockus y Peñalosa, su expansión, su reinvención para convertirse en la ciclovía que conocemos hoy. Entonces la invitación como historiadora es no pensarlo como una cosa lineal, sino como una serie de experimentos, ¿no? Y de intentos y de búsquedas por institucionalizar, de la ciudadanía también por buscar esos espacios. Y pues lo que tenemos hay que ver de cara a los próximos 50 años que transcurre. Y en esa historia hay uno podría decir o no podría decir necesariamente que la ciclovía es la mamá de las ciclorrutas. Esa historia, ¿una puede contarse sin la otra? Yo creo que no, pero no creo que sea como una historia de... Es más como el huevo o la gallina, realmente no podríamos decir que viene primero porque... Claro, en el año 74 está este debate sobre el transporte y cuál es la condición de la ciudad, cuáles son los problemas ambientales, qué vamos a hacer con el transporte. Y pasa algo que sigue ocurriendo con la bicicleta y es que la bicicleta ocupa como un lugar ambiguo, ¿no? Por un lado puede ser y es transporte y por otro lado puede ser y es recreación y deporte. Y yo puedo usar la misma bicicleta, el mismo aparato para ambas cosas y creo que sucede algo similar en este desarrollo de las ciclovías, como se les llamó en su momento, y las ciclorrutas, que hay una búsqueda por una solución de transporte, pero también es una búsqueda por nuevos espacios de esparcimiento y recreación en una época en la que existía la queja. No hay suficientes espacios para la recreación, no hay suficientes espacios para canalizar el tiempo de ocio de las personas. En Bogotá, si los que vivimos en Bogotá no nos quejamos de nada. Claro, no, estas son las quejas eternas, pero esa es la complejidad pues, de una ciudad que tiene este crecimiento desbordado que ha tenido y sigue teniendo Bogotá. Entonces, claro, en el años 70, años 80 es como... Son las dos cosas, ¿no? La ciclovía o ese primer intento era una búsqueda por una solución de transporte, por una queja a los problemas ambientales y luego poco a poco se va canalizando por un lado las ciclorrutas que conocemos hoy, nuestra infraestructura para la movilidad cotidiana en bicicleta y la ciclovía dominical, pues que es este evento que sucede los domingos con fines de recreación y deporte. Veamos nuestro siguiente dato que tiene que ver justo, profe, con ese asunto de los hitos institucionales, pues aunque estos hitos en realidad serán momentáneos porque esto seguramente va a ir creciendo. Hoy el 7% de los viajes totales en Bogotá se hacen en bicicleta. En Bogotá cerca de 886.000 personas la usan cotidianamente y una cantidad superior a los 400.000 personas van a la Bogotá región en bicicleta. Hay ya 630 kilómetros de ciclorrutas. Hablemos un poco de esos datos que significan una manera distinta de configurar la ciudad, de conectar la ciudad y unos hábitos ciudadanos distintos. Pues a mí el que más me llama la atención es este dato de las 400.000 personas que se movilizan en la Bogotá región, porque, claro, un aspecto yo creo de la movilidad urbana sobre la cual no sabemos tanto es esa gente que se mueve en este franja, en esta margen entre Bogotá y los municipios aledaños, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? ¿Cuántos kilómetros recorren? Y cómo podemos proveerles una infraestructura que proteja esos recorridos, sobre todo a la luz de la expansión pues, de la mancha urbana. Pues, poco a poco Bogotá va absorbiendo más y más y más municipios aledaños. Y para la gente la bicicleta es una solución de movilidad, pues no es barata, está pues muy a la mano. Esos 400.000 viajes no los podemos dejar de lado, tenemos que soportarlos de la misma forma en que soportamos estos casi 900.000 viajes diarios dentro de Bogotá. Profesora, pero escúchame, la interrumpo para preguntarle a propósito de lo que usted acaba de decir, porque es que me surge una pregunta, una hipótesis tal vez, y es si Bogotá, al derramar una población sobre Mosquera, Funza, Madrid, qué sé yo, pues termina casi que obligando esa expansión urbana hacia municipios vecinos, aún con una gente que ya se acostumbró a moverse en bicicleta. De algún modo esos municipios tienen que decir también, oiga, así como Bogotá, aquí también hay que proveer soluciones de ciclorrutas
o sea, no solamente les entregamos a población, sino un modo de hacer las cosas. Y en algunas las hay. Mira que a mí algo que me ha llamado la atención es ver en municipios aledaños sistemas de bicicletas compartidas. No son el Tembici que tenemos acá, son cosas mucho más artesanales y más rudimentarias, pero también un intento por como reconocer que la gente ya se mueve en bicicleta y o que más gente podría moverse en bicicleta. Pero estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Tienen que ir conectados, tiene que haber esa conectividad, porque de lo contrario, pues sirve, pero no termina de servir del todo. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo. Tiene que haber una planificación concertada para que esos viajes que se hacen de municipios aledaños hacia Bogotá efectivamente sean seguros en todo su trayecto, ¿no? Y que no haya como estos vacíos donde muchas veces los y las ciclistas nos vemos como que de repente se nos quitan debajo de las ruedas la infraestructura y quedamos pues un poco desprotegidos. Además sabemos que esa falta de conectividad y en esos puntos donde la conectividad no es clara es donde más siniestros viales, donde los ciclistas y ciclistas somos víctimas, se registran. En términos académicos, me imagino que en la Universidad de los Andes hay múltiples estudios, desde múltiples disciplinas, economistas, urbanistas, en fin, arquitectos, que podrían decir, incluso hasta en términos de comunicaciones o de cultura, pero en términos de política pública, ¿qué ha encontrado usted que se le puede recomendar a quienes toman decisiones para que estos siguientes 50 años sean todavía más provechosos? Sí, bueno, hay un antecedente importante que es el libro de ciclismo urbano de mi colega Álvaro Rodríguez de la Facultad de Ingeniería, donde rastrea, ¿no?, cómo ha sido el crecimiento y consolidación de las políticas para el ciclismo urbano en Bogotá. Pues, bueno, desde la academia somos muy recalcitrantes con el tema de desincentivar, bueno, algunas personas en la academia, no todas, con la importancia de desincentivar el uso del automóvil privado, ¿no? Porque sabemos que mucha de la congestión tiene que ver con un mal uso, un uso irracional del automóvil. Por supuesto, no tenemos la pretensión de que todo el mundo se mueva en bicicleta, pero que sí que la gente pueda acudir a ella para viajes más cortos, ¿no? Sabemos que la mayoría de los viajes de las personas se pueden hacer en bicicleta y que no hay necesidad de hacerlos en carro si son menores a 5 kilómetros. Obviamente, ya hablando en distancias más grandes, pues hay que pensar en un sistema de transporte público más robusto, que esté plenamente integrado con el uso de la bicicleta, que la gente pueda realizar lo que nosotros llamamos viajes de última milla, que conecten, ¿no? Si yo vivo un poquito lejos del portal de Transmilenio, que yo pueda irme en bicicleta al portal, dejarla ahí, saber que está segura, tomar mi transporte público y movilizarme hacia mi lugar de trabajo. Eso se intenta, no estoy diciendo que no exista. En el portal de la 80, por ejemplo, aquí a lo largo de la calle 26, pues hay muchas estaciones de Transmilenio que permiten esa multimodalidad, pero anecdóticamente mis amigos, amigas que andan en bicicleta cuentan que igual muchas veces el proceso de poder dejar la bicicleta es engorroso, que oiga, deme dónde está su tarjeta de propiedad. Lo acabamos de ver, ¿no? Aquí hay mucha informalidad y eso también aplica a la tenencia de una bicicleta. Muchísimas, y me atrevería yo a decir la mayoría de personas no compran su bicicleta en una gran tienda que te dé tarjeta de propiedad, sino que la pueden ir armando en el 7 de agosto, en diferentes negocios. Entonces, tal vez estas políticas públicas tienen que no separarse de la realidad de cómo habitamos la ciudad, las personas, y lo mismo con los temas de desarrollo de infraestructura. Hablaba yo con Mafe Ramírez, colega ingeniera de la Fundación de Espacio hace poco, de la ciclorruta de la Séptima, que es muy chévere, ¿no? Es súper rápida, conecta norte-sur de la ciudad, pero eso es básicamente una autopista para bicicletas donde la gente va a altas velocidades. Ese es el tipo de espacio donde una señora no puede pedalear con un niño chiquito, ¿no? La velocidad, la contaminación, el tráfico pesado que va al lado. Yo no conozco muchas mamás que estarían dispuestas a irse con sus hijos o hijas en ese espacio. Entonces, pensar también en cómo son los viajes cotidianos de las personas, ¿no? No necesitamos solamente autopistas para bicicletas, también podemos tener calles, ¿no?, pequeñas, terciarias, etcétera, que permitan que la gente se mueva tranquila y segura, y según también sus capacidades. Y eso, ¿no?, tendría que ver también con esa idea de incluso de un profesor de origen colombiano en París, de la ciudad de 15 minutos. Yo creo que puede tener que ver. Esa es una apuesta muy interesante cuya premisa es que en una ciudad sostenible, una ciudad, como dicen, resiliente, las personas deberían poder hacer sus trayectos básicos cotidianos en un radio de una movilidad de 15 minutos caminando o en bicicleta. Dicen algunas estadísticas que Bogotá es una ciudad de 15 minutos y ciertamente lo es para ir al supermercado, para encontrar una droguería, pero tenemos un problema muy grande y es que muchas de nuestras áreas residenciales están alejadas de donde están los trabajos, ¿no? Claro. Entonces,
ahí hay un desafío grande y es un desafío que no se va a resolver con infraestructura para la bicicleta, ¿no? Tiene que ver pues con cómo se ha planificado la ciudad históricamente. Una segregación espacial. Las ofertas de trabajo, las ofertas educativas, está concentrado pues en el centro, en el borde oriental y toda la gente en occidente. Uno ve los patrones, ¿no? Lo que llamamos los mapas de origen-destino, desde dónde y hacia dónde se mueve la gente en Bogotá. Y esos no son trayectos de 15 minutos. Hablábamos de lo de la ciudad-región, pero tampoco hay en los corredores de salida hacia el norte, hacia el occidente, incluso hacia el sur, pues algo que permita ir en bicicleta hacia esos municipios. No necesariamente hay la infraestructura adecuada para moverse en bicicleta, no hay ciclorrutas, quiero decir, contempladas en esos corredores, al menos no en los que existen hoy. Hacia el norte hay algo, sí, pero lo que es la calle 80, pues calle no. 13. Pues no está esa conectividad, ¿no? Como que hay un límite donde termina Bogotá o incluso antes termina la infraestructura y como te decía hace un momento, los puntos más peligrosos para la movilidad en bicicleta son cuando se genera desconexión o cuando no es claro por dónde debo seguir o cuando incluso el automóvil, el camión, el bus, etcétera, no ve como que ahí hay presencia de ciclistas. Entonces esa conectividad es indispensable para garantizar que la gente vaya a estar segura en sus trayectos. Cada vez que usted pregunta cualquier cosa en Bogotá, le responden, no, es que hemos perdido la cultura ciudadana, digamos el civismo. Todo el mundo tiene como una especie de nostalgia de por qué perdimos eso. El alcalde Galán ha hecho un énfasis muy particular en su gobierno en que este tipo de prácticas deben revitalizarse o ser revitalizadas, pero mi pregunta es si eso es suficiente para resolver ese tipo de problemáticas. No, no, yo diría que absolutamente no. Pues desde que yo tengo memoria estamos hablando de cultura ciudadana. También te comentaba hace un momento, con mis estudiantes hemos hecho una revisión de prensa sobre la ciclovía y desde los años 70 está esta queja de que la gente no sabe comportarse en las calles, de que la gente pues hace locuras, de que la gente es imprudente, de que la gente es egoísta. Entonces, claro, hay un elemento de cultura ciudadana, pero volviendo al tema de la infraestructura tiene que ser segregada para yo proteger a la gente, como de que, no sé, se descarriló el bus o no sé, perdió el control y se metió a la ciclorruta. Si yo no tengo una ciclorruta bien segregada, pues la gente ahí corre peligro y eso vaya más allá de la cultura ciudadana. Pero también hay elementos importantes de la cultura ciudadana. Yo pienso, por ejemplo, en los ciclomotores que utilizan las ciclorrutas y que generan un peligro para las personas que se movilizan en bicicleta. Ahora está de moda comprar estas, no es una moto, pero podría ser una moto que es eléctrica y también van por la ciclorruta. Yo creo que eso también corre por la cultura ciudadana, de en qué espacios voy, pero también qué espacios me provee la ciudad para yo sentirme seguro y segura. Es algo que yo me pregunto todo el tiempo porque pienso en que la gente se siente vulnerable. Y yo pienso que una persona que utiliza una motoneta, una moto eléctrica, una bicicleta eléctrica, lo que sea, en una ciclorruta, es una persona que no se siente segura andando en ningún otro espacio. Entonces, hay que ofrecerle una alternativa. Hay un poco de todo, sí. O sea, la infraestructura provee protección, provee seguridad y manda una señal clara, ¿sí? Pero tampoco se respeta. También vemos carros parqueados en las ciclorrutas, también vemos, no sé, motos en las ciclorrutas. Un poco de todo. Profesor, usted que sabe de geografía, sería, pues yo sé que usted estudia la geografía en otros ámbitos, no para esto, pero ¿sería posible un fenómeno de la bicicleta como el de Bogotá si Bogotá no fuera plana? O sea, la forma en la que fue distribuida la ciudad en esta sabana ayudó a que esto fuera posible. Yo creo que ayuda mucho. Yo creo que ayuda mucho. Nosotros somos muy cautelosos de hablar de lo que es el determinismo geográfico, ¿no? De que el espacio determina cómo se comportan las personas, pero ciertamente ayuda mucho a la movilidad en bicicleta que esta sea una ciudad relativamente plana, ¿no? Pues hay gente que vive hacia los cerros. Eso permite pues hacer viajes pues un poco más largos, con menos esfuerzo. Yo creo que actualmente el fenómeno de las bicicletas electroasistidas puede abrir la oportunidad a personas que vivan en lugares pendientes para usar la bicicleta. Entonces ayuda, pero no determina pues que tengamos esta cultura de la bicicleta tan vibrante. Y hablemos finalmente de ese foro, ese gran foro que van a hacer en la Universidad de los Andes, un poco para ampliar las perspectivas de lo que aquí en una hora hemos esbozado. Wow, ese foro va a estar hermoso. Es un foro que va a tener lugar del 12 al 13 de diciembre en la Universidad de los Andes y
Ese foro surge de varias inquietudes. La primera es que pues creemos que muchas personas primero no saben que la ciclovía dominical se la inventaron en Bogotá y mucho menos saben que está cumpliendo 50 años. Y yo creo que parte de reencantarnos con Bogotá es reconocer ese tipo de cosas, que nuestra ciudad tiene mucho para darle al mundo. Son más de 450 ciudades que han imitado o intentado imitar la ciclovía de Bogotá. Entonces tenemos ahí un legado muy importante que yo creo que al público general pues le hace falta reconocerlo. Y vamos a hablar de un fenómeno que Carlos Pardo llama el guayabo de la ciclovía. ¿Por qué los domingos entre 1,5 y 2 millones de personas salimos a la calle y recorremos de norte a sur y el lunes volvemos a lo que es el caos de la movilidad bogotana? Entonces, ¿por qué persiste el guayabo de la ciclovía? Y vamos a tener también un espacio muy chévere de experiencias internacionales con personas de Los Ángeles, de Nueva York, de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que han implementado programas inspirados en la ciclovía. Nosotros les podremos contar cosas y ellos a nosotros. Sí, yo creo que ahí hay una doble vía de aprendizaje y va a ser muy interesante escuchar estas perspectivas. Entonces, pues es un evento abierto al público, toda la ciudadanía está bienvenida a buscar la información. El registro debe abrir pronto para que puedan inscribirse y asistir a este evento. Será en el mes de diciembre en la Universidad de los Andes, donde trabaja la profesora Paola Castañeda, historiadora y doctora en geografía. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted por aceptarla. Y le preguntamos a los usuarios de las ciclorrutas, siempre me confundo, estas son ciclorrutas, oiga, ¿y qué hay que mejorar allí? Esto fue lo que respondieron. En Bogotá pues, le hace falta mucha más la seguridad porque pues muchos robos y también hay muchas muertes, digamos que porque pues roban, también arreglos a las ciclorrutas porque pues le toca a uno por la avenida. Le hace falta tema de continuidad. Las ciclorrutas son tramos donde en algunos momentos se interrumpe por alguna clase de vía, se invaden por diferentes actores viales, las motos, entonces hace falta un tema de cultura. Mantenimiento inicialmente, porque todas tienen huecos, están desniveladas, entonces nos toca mandar a arreglar cada nada las bicicletas. De pronto como más marcación, porque no hay buena marcación para poder pasar, unas por un lado y otras por el otro. Le falta espacio porque nos han quitado demasiado espacio por toda la estructura que están haciendo en Bogotá. Más seguridad en cuestión de vigilancia, ya que nos han robado cualquier cantidad de ciclas. Más seguridad, no más. La ciclorruta se ve muy destruida, entonces pues obviamente puede haber choques, accidentes. La bicicleta es un medio de transporte, no para hacer malabarismo ni para tropezar a las demás personas. Tengo mucho cuidado con el peatón y como usted ve, paso con el puente con la bicicleta de gancho. Primero, los ciclistas respeten lo que es la vía, primordial, eso sí. Segundo, que no sean tan arrebatados, porque hay unos que, conforme con lo primero que dije, son arrebatados y atraviesan por donde sea. Iluminación, hay partes donde no hay iluminación y hay parte de la malla vial que está un poquito deteriorada ya. Por ejemplo, en los puentes que no tienen así como alumbrado público y si es de pronto más complicado el trayecto, por lo general, digamos, se presentan atracos y eso. Hay mucha gente también ha optado por coger las avenidas por lo mismo, por la seguridad también en los puentes que no tienen alumbrado público. A algunos hace falta semáforo porque a veces nos falta la gente imprudente, alguna vaina en los carros, entonces yo creo que eso es lo que para mí le haría falta eso a las ciclorrutas. La principal razón por la que los ciclistas se meten por la vía de los carros es porque la vía de los biciusuarios está muy mal hecha, está muy mal planificada, llena de baches, lo cual impide una correcta movilización. Ya lo ven ustedes, no todas las políticas públicas provienen de genios, de investigadores de las universidades, de líderes políticos, de la influencia de gremios o de asociaciones. Hay esfuerzos cívicos como la ciclovía de Bogotá que fueron de los ciudadanos, para la ciudadanía, y al ser patrimonio de quienes habitamos esta capital, debemos cuidarla entre todos y todas. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Hasta pronto. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.